de lo alto en esta mañana. Yo quiero este día traerles un tema basado en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 hasta el 3, bajo el tema enfocados en Jesús. Esa porción bíblica nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor, bendecimos tu nombre por esta palabra. Hazla viva en nuestros corazones y ministranos para direccionarnos. Permítenos corresponder a ella con la decisión de afirmar nuestros pasos. Por Jesús nuestro Señor te lo imploramos. Amén. Gloria al Señor. En esta exposición de la palabra llevo el propósito de que nosotros, los creyentes, podamos entender la necesidad de mantenernos centrados en nuestro Señor, sobre todo en base a los peligros que nos amenazan, a los cuales estamos expuestos. La idea central de esta ponencia es que la Escritura se ocupa en que nosotros estemos centrados de no desviar nuestra mirada del centro, que es Jesús. De forma introductoria, quiero hacer una diferencia en mirar y observar, porque cuando miramos podemos estar contemplando de manera somera. Para mirar hay una palabra griega que es blepo. Blepo tiene dos inclinaciones. En primera instancia, tener una vista es primariamente ver, tener una vista, un atisbo de algo que miramos. Pero en su forma más profunda, entonces entra al área de observar, discernir, percibir, implicando frecuentemente una contemplación especial. Mirar es poner someramente los ojos en algo sin que cautive nuestra atención, pero cuando decimos que observamos algo, es que fijamos nuestra atención en detalles, podemos discriminar en lo que vemos. Esa observación puede provocarnos asombro, deleite, intriga, preocupación, determinación. Y allí es entonces donde se centra nuestro tema de este día, enfocados en Jesús. Dicho esto, vayamos a establecer la necesidad de estar enfocados en Jesús, tomando en cuenta el pasaje de la Escritura que nos guía. En primer orden, observamos que la nube de testigos nos impulsa a estar fijos en Jesús, enfocarnos en Jesús. Dice que hay una nube de testigos. Esta nube de testigos está señalada en el contexto anterior, es el capítulo 11, que nos habla de unos hombres que entregaron toda su vida con tal de agradar y permanecer mirando a Jesús. Los hombres de fe que se presentan en este listado despreciaron sus propias vidas con tal de agradar a Dios. No nos dan el testimonio de que el sufrimiento no los amedrentó, sino que, por el contrario, los alentó a enfocarse en el galardón de más trascendencia que las ofertas terrenales. De ahí que el escritor sagrado nos desafía a tomar
dos decisiones. Primero, despojarnos de todo peso que nos asedia, del pecado y del peso que nos asedia. Para despojarse hay una palabra en griego que significa apotetein. Esto es sacar de uno. Apo es tirar hacia un lado, siempre usando la voz media, según el Nuevo Testamento. Se usa metafóricamente en Efesios capítulo 4, verso 22, despojarse del viejo hombre. Y aquí en Hebreos 12:1 es despojarse de todo peso. En los tiempos bíblicos, los atletas griegos pues corrían despojados de las ropas. En algunas ocasiones, parte de ella, en otras ocasiones totalmente quitándose todas las ropas para que nada les impidiera tomar la velocidad del impulso y nada pues de alguna forma diezmara el énfasis de correr velozmente. A esto atribuye el apóstol este ejemplo de despojarse. Hebreos nos aconseja despojarnos de dos clases de cosas mientras corremos en nuestra carrera: estorbos y pecados. Primero debemos despojarnos de las cosas que nos estorban a correr. Los atletas se entrenan para deshacerse de la grasa de su cuerpo, que de alguna forma los inhabilita, los hace más pesados. Entonces, cuando trabajan para deshacerse de esta grasa, pues los hace más livianos para la competencia. Los atletas se entrenan para deshacerse, reitero. Tampoco corren cargando ningún tipo de objeto, nada que le infrinja peso, porque eso los haría ir más despacio. Segundo, despojarnos del pecado que nos asedia. Hebreo nos aconseja a librarnos de cualquier pecado que nos acerque, que nos inhiba, que nos frene, antes de que nos lleve a una muerte espiritual. La pregunta obligada que nos lleva a la reflexión es: ¿qué nos está aplicando peso en esta carrera? La otra palabra que usa el apóstol es correr con paciencia. Paciencia es hupomeno, y hupomeno lleva la idea de permanecer, es estar, se traduce con este modo casi invariable de estar bajo, tranquilo, en medio de la prueba. Pero está también la otra palabra, macrotuneo, y macrotuneo tiene que ver con extensión del ánimo. Es soportar a pesar de y por encima de. Se traduce de tener paciencia, según lo muestra Mateo capítulo 18, versos 29, 26 y 29. Santiago también hace referencia a esto de ser pacientes. Tito y Pedro dicen de esperar con paciencia. La traducción viviente usa el término perseverancia. Esta carrera del creyente se trata de ser constantes y perseverantes. El propósito final es que lleguemos a la meta. Por ello, el cristiano tiene que estar enfocado en Jesús. Y de aquí desprendemos otra pregunta: ¿qué nos está agotando la paciencia? Que tenemos que correr esta carrera y a su vez no desenfocarnos. El apóstol también nos muestra en el versículo 2 que otra de las razones que nos hace enfocarnos, mantenernos enfocados, es que Él es el autor de nuestra fe. Amén. El mérito de poder creer se debe a Él. Él originó en nuestros corazones la fe. No hay mérito en nosotros. No hay un impulso en nosotros a creer. Si creemos es porque Él provocó esto, la originó, y esta palabra autor tiene que ser el conductor de nuestra fe. Lo segundo es que habla de que es nuestro consumador, el consumador de nuestra fe. La palabra hebrea para consumado es tamán, lleva la idea de completo, sin que le falte nada.
se ha cubierto todo, estar completo, terminado, perfecto, gastado, agotado, entereza, integridad. Y cuando entonces se habla de que es el consumador de nuestra fe, es que no hay nada que añadirle porque estamos completos en esa fe. Amén. No hay que buscar por ningún otro medio porque Él sustenta, Él da todo completo en cuanto a la fe. Nuestra fe en Jesús no necesita nada más que confiar en Él y sus promesas. Pero hay otro aspecto de ese versículo 2 que nos dice: sufrió la cruz. El fundamento de nuestra fe radica en el sacrificio expiatorio de Cristo. Tomó nuestro lugar como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo para llevar a cabo un sacrificio insustituible e imperecedero. Bendito sea el Señor. El sufrimiento infligido también nos impulsa a enfocarnos en Jesús, que sería el tercer aspecto basado en el versículo 3 de esta porción bíblica. Y esta porción bíblica o este versículo nos muestra que Él no abortó el plan a pesar de las hostilidades. En Getsemaní tuvo la oportunidad de abandonar la misión. Oró al Padre preguntándole si no había otra forma. Entendamos que lo que Jesús en su condición humana está diciendo, podemos cambiar el plan, podemos hacer que sea menos doloroso, podemos hacerlo más viable, puedo dejar de tomar esta copa, que sea de otra forma. Vayamos allá al pensamiento de Jesús. Podía haber otra forma, le pregunta al Padre, pero hubo la respuesta inmediata del mismo: no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Mateo 26, 39 al 42. Pero eso también nos muestra que ese sufrimiento infligido en la persona de Jesús, según ese verso 3, nos sostiene hasta que nuestro ánimo no desmaye, no desfallezca. La firme determinación de Jesús nos inspira a mantenernos nuestro ánimo arriba, invariable respecto a enfocarnos en Jesús. Esta vida, y aquí tengo que salir de el esposo, esta vida de alguna forma quiere hacernos desmayar. Así es. Ministerialmente puede haber muchas cosas que nos hagan desmayar, e incluso muchos afanes del mismo ministerio puede hacernos desmayar. Aleluya. Muchas cargas, muchos embates, muchos bombardeos puede hacernos desmayar. Pero recordemos, ese sacrificio lleva incluido la intención de Jesús en nosotros de que nuestro ánimo no desfallezca. Aleluya. Por lo tanto, concluyendo, nuestro deleite debe ser Jesús. Todo cuanto logremos en nuestra vida debe ser por Jesús. Todo cuanto hagamos en nuestra vida debe ser para exaltar a Jesús. Así es. Lo que motorice nuestro accionar debe ser Jesús. Amén. Y así estaremos evidenciando que nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. 3 aspectos señalé en este sentido. Primero, que esa porción bíblica nos hace saber que hay una nube de testigos que nos impulsa a estar enfocados en Jesús. Segundo, que hay de por medio también una fe que nos impulsa, una razón de esa fe que nos impulsa a creer en Jesús. Y finalmente, que ese sacrificio Jesús pudo obviarlo, pudo echarlo hacia un lado, pero que el tesón y la decisión de entregar su vida nos motiva a estar enfocados en Jesús.
Que el Padre les bendiga el camino. Amén. Y hasta el próximo.